Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Queridos hermanos, esta tarde vamos a hablar sobre la Virgen Inmaculada, Madre Inmaculada, que es el tercero de los dogmas con que la Iglesia nos ofrece a María. Estos días he tenido tiempo y pensando en la película, pensando en la charla, pues me he divertido con la película que se titula La canción de Bernadette, que es una película, hay dos versiones, una antigua y otra más moderna, del año 98. A mí me gusta más la antigua porque los argumentos son mucho más fuertes. Entonces esa película para mí es muy bonita porque nos cuenta, nos hace ver, nos lo pone delante, la sencillez enorme de una niña que se le aparece la Virgen, la niña más pobre del pueblo, de la familia más pobre del pueblo, de una familia que de todas partes la echaban. Y esa niña semi-analfabeta fue la elegida por la Virgen. La sencillez de la niña delante del alcalde, del jefe de la policía, del médico, del fiscal, de toda esa gente que vivía pues la fiebre de la ciencia, que todo lo explica y que todo lo va a explicar. Pero se encontraron con un caso en su propio pueblo que les derrotó. La sencillez total de una niña que a la quinta o sexta aparición de una señora que no sabía ni quién era, se presentó al sacerdote diciendo: me ha dicho la Virgen que soy la Inmaculada Concepción. El sacerdote se quedó, no le hizo caso al principio, pero después dio media vuelta. ¿Qué has dicho? La Inmaculada Concepción. ¿Tú sabes lo que es eso? No, dijo la niña. ¿Estás segura? ¿No te lo habrá dicho alguien? ¿No lo habrás oído en la catequesis? No, nunca he oído esas palabras. Soy la Inmaculada Concepción. Y además me ha dicho que tenéis, los curas, que hacerle una capilla allí. El cura se había negado a esto, a lo de la capilla, pero ya empezó a temblar. Le entró el escalofrío por el cuerpo porque se dio cuenta que ahí había un misterio profundo. Pues bien, la Virgen se le ocurrió aparecerse en pleno siglo XIX, año 1858, en Francia, la tierra de la Revolución Francesa. Porque María, pues, hace lo que le viene en gana por encima de nuestras situaciones. Cuando yo era niño,
en los maristas donde me eduqué, donde hice la primaria, nos mandaban pintar todos los 8 de diciembre, que es la fiesta de la Inmaculada, cosas para nuestra madre, porque se celebraba el Día de la Madre. Yo siempre he sido un mal pintor. Nunca he tenido don para pintar ni el más mínimo garabato. Me fastidiaba eso mucho. Pero me ha quedado en el alma una cierta unción que une a mi madre de la tierra con mi madre del cielo. Por eso el día 8 de diciembre para mí siempre ha sido un día entrañable, ungido, familiar. En España la fiesta de la Inmaculada siempre ha tenido mucha fuerza. Uno de los grandes episodios que merece la pena reseñar aquí es lo que se llama el milagro de Empel. Cuando estaban los tercios españoles en los Países Bajos, en Holanda, en Bélgica, que entonces dominaba España allí, pues hubo una sublevación apoyada por Inglaterra. Y entonces, pues, el ejército rebelde, que conocía muy bien el terreno, hizo que soltó los diques y todo el ejército español quedó prácticamente inundado. Solo había una colina, perdón, y esa colina, que se llamaba Empel, pues apenas cabían los 5.000 soldados que había en el tercio. Fue la tarde del 7 de diciembre de 1565. En esa tarde, uno de los soldados, picando una trinchera, se encontró con algo que resultó ser una tabla flamenca en la que estaba pintada la Virgen Inmaculada. Todo el ejército se llenó de alegría porque lo consideró un signo. El 7 de diciembre encontrar una imagen de la Inmaculada. Parece que les estaba diciendo la Virgen que estaba con ellos. Y justo esa noche del 7 al 8, cosa que sucede pocas veces, pero alguna vez sí, un viento de Siberia heló totalmente las aguas desbordadas de los diques abiertos, de los diques rotos, y a medianoche el ejército español, por encima del hielo, atacó al campamento enemigo y lo derrotó porque lo pilló totalmente de sorpresa. Dicen que el general rebelde decía: o Dios es español o lo parece. Entonces, pues, en aquel mismo momento se declaró a la Virgen como patrona de los tercios españoles. Más tarde la reina o la regenta, mejor dicho, María Cristina, ya lo extendió a todo el arma de infantería, que es la patrona de la infantería española, la Inmaculada. Pues bien, esto tiene una historia muy difícil. Pasó algo semejante a Éfeso. En Éfeso el pueblo obligó con una presión tremenda a los padres a definir la maternidad de María. Aquí el pueblo también presionaba enormemente para que se definiera a la Virgen como nacida de una manera inmaculada, sin pecado, ni relación ninguna con el pecado. Pero se encontró aquí la oposición de los teólogos, pero teólogos de nota,
los más importantes teólogos de aquel momento, San Bernardo, cisterciense, San Buenaventura, franciscano, San Alberto Magno, dominico, Santo Tomás de Aquino, dominico. Y entonces pues se formó dos bandos, un bando que se llamaba inmaculista, que era el bando sobre todo del pueblo que presionaba enormemente para que se declarara este dogma, pero sin relacionar a María para nada con el pecado. El otro bando decía que María de alguna forma tuvo que tener relación con el pecado, porque si no, no hubiera sido redimida. Y si María no es redimida, díganme ustedes qué tipo de ser podría ser. Un ser perfecto, vale, pero fuera de la redención, luego fuera de la Iglesia, luego fuera de Cristo. Estos dos elementos, la purísima por una parte, que decían los inmaculistas, y la redimida por otra parte, que decían los teólogos, pues no acababan de compaginarse. El que mejor lo entendió o el que mejor lo formuló de los teólogos, pues fue un franciscano, Duns Scoto. Este franciscano decía que la redención de Cristo era universal, por lo tanto María fue redimida. La afectó también a María, pero fue liberada del pecado original y de todos los demás pecados en atención a los méritos de Cristo. Ya se acercaba a lo que después va a ser la definición del Papa. Es más noble, decía él que era más noble preservarle a uno del pecado que perdonarle el pecado. No sé si es más noble o no. Santa Teresita del Niño Jesús tuvo algo de esto. En un diálogo con Jesús, le decía un día que ella le hubiera gustado ser más pecadora por aquello que dice el Evangelio de que al que se le perdonó mucho, ama mucho. Y entonces Jesucristo le dijo, mira, y ponía el ejemplo de San Agustín, y ponía el ejemplo de San Pablo como pecadores que amaron mucho porque se le había perdonado mucho. Y Jesucristo le dijo, el mismo esfuerzo he tenido yo para perdonar a Agustín y a Pablo que para liberarte antecedentemente a ti de todos tus pecados. A unos se les perdona el pecado antes de cometerlo y se les libera de ello. A otros se les perdona el pecado después de cometerlo. Y parece que Santa Teresita quedó satisfecha con esta respuesta. Pues bien, el texto de San Pablo que dice que Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos, era el texto que estaba por debajo de los teólogos. Y diciendo, luego la Virgen también estuvo encerrada en el pecado. Si no, ¿qué sería María? ¿Dónde podemos colocar a María si no la colocamos en relación con el pecado? Entonces, pues, fue liberada en atención a los méritos de Cristo. Y ahí, pues, ya está, por decirlo así, la Virgen conectada con la fuente de gracia que nos da a todos nosotros y nos libera a todos nosotros. Si no, diría yo que está en peor circunstancia que yo. Yo soy un pecador
pero la fuente de gracia me perdona gratuitamente mis pecados. Si María no es pecadora de nada, está fuera de la fuente de gracia. ¿Y qué puede ser? ¿Un ser perfecto fuera de la fuente de la gracia? ¿Dónde la colocamos? ¿Qué podemos hacer de María? Pues bien, en cuanto a los teólogos, quedó teológicamente claro esto. Ya hubo una formulación que satisfizo, que es la formulación de Duns Scoto, que decía, repito, que la Virgen también le afectó la redención, únicamente que fue liberada en el primer instante de su concepción del pecado original. Pero los inmaculistas, que así se llamaban los que defendían a rajatabla la definición rápida de María, los inmaculistas no querían que la Virgen tuviera relación con el pecado. Fue pura, purísima. En España esto tiene connotaciones hasta sociales, populares. Se llama la purísima concepción. Hay muchas mujeres que se llaman puras, purísimas. Viene de ahí. Pura, purísima. No querían aceptar el que la Virgen fuera redimida porque pensaban que estaría manchada por el pecado. Entonces no se tranquilizaron las aguas. Y a lo largo de siglos, por eso tardó tanto la definición, a lo largo de los siglos, pues, sucedió que hubo que seguir defendiendo continuamente un bando, capitaneado por los dominicos, vamos a decirlo así, era redencionista. La Virgen fue redimida. Y es necesario que sea redimida. María estuvo sujeta a lo que llamaban el débito del pecado, o sea, tenía relación con el pecado. Si no hubiera habido un privilegio, María sería pecadora como cualquiera de nosotros. La salvó del pecado simplemente la preservación, el privilegio que la salvó en el primer instante de su concepción. Pero esto exacerbaba a los inmaculistas, porque de una forma o de otra, pues relacionaba a María con el pecado. Y ese otro bando, capitaneado por los franciscanos, pues ahora nos puede sonar todo esto a un poco como a cuento de hadas o algo de eso, pero no. Sobre todo en España hubo unas peleas enormes. Los escraches que hubo, sobre todo en Sevilla, en las puertas de los conventos de dominicos, fueron tremendos. ¿Sabéis lo que son escraches, verdad? Cuando va la gente de un determinado partido, radicales, a las casas de algún político o de alguien a insultarle, a atemorizar a la familia y a decirle cosas malas. Pues eso sucedía con los conventos de los dominicos, en toda España y en otro sitio. Escraches por todas partes. Del bando, no voy a decir franciscano, porque no serían los franciscanos, pero de los inmaculistas sí. Y sufrieron mucho, mucho. Hay muchos testimonios de esto. Había una pasión muy grande, muy grande. Los zamoranos tienen se consideran algo así como los proto amantes de María Inmaculada, porque en un pueblo que hay en la carretera que va a La Coruña, la carretera número 6, que se llama Villalpando, en ese pueblo el ayuntamiento proclamó por primera vez la Inmaculada Concepción de la Virgen María, algo así como dogma, porque entonces hasta los ayuntamientos tomaban parte en estas discusiones teológicas. Y Villalpando todavía sus fiestas y las de los pueblos de alrededor, que también se unieron a Villalpando, se consideran pues inmaculistas del todo. Es decir, para ellos la Inmaculada es el todo.
Aquí en España hubo un momento en que se quitó la fiesta de la Inmaculada como de guardar, como de precepto. Y Felipe González la tuvo que reponer porque en España hubo una recogida de firmas masiva. ¿Por qué? Porque en España siempre ha habido mucha devoción a la Virgen Purísima, a la Virgen Inmaculada. Este ayuntamiento que estoy hablando de Villalpando, ya en el año 1466 sucedió esto, declaró oficialmente, y después, en estos siglos posteriores, 15, 16, 17, 18, hasta el 19, pues rivalizaban las universidades, rivalizaban los grupos, las órdenes religiosas, rivalizaban en a ver quién amaba más a la Virgen. Los únicos que quedaban en contracorriente pues eran los dominicos, que tenían que seguir diciendo que fue redimida y que la Virgen fue redimida. Pues bien, en 1854 ya por fin el Papa Pío IX hizo la declaración. Una declaración en que daba razón a todos. Y que la verdad pues recoge muy bien el espíritu de todas estas discusiones que hubo a lo largo de los siglos. Simplemente nos dice esta declaración que la Virgen, desde el primer instante de su concepción, fue liberada del pecado original y de todo pecado en atención a los méritos de Cristo. Luego fue redimida, porque fue redimida por Cristo, por los méritos de Cristo, dice con el lenguaje de aquel tiempo, pero desde el primer instante de su concepción, o sea que el pecado nunca la tocó, pero redimida, está dentro de la gracia, está dentro de la Iglesia, está dentro de... Los inmaculistas vistos desde ahora, pues realmente eran unos iluminados, eran unos iluministas, querían hacer de la Virgen pues la perfección, una cosa perfecta, pura pasión, desde luego. Separaban a María de la Encarnación, separaban a María de ti, de mí y de todos los redimidos, separaban a María de la Iglesia y parece que no se daban cuenta. Y separar a María de la Iglesia y separarla de Cristo y de su Hijo, pues eso no tiene ningún sentido, es un disparate, ninguna relación con nosotros. Si Cristo, nos dice San Pablo, se hizo pecado por todos, y por María no. ¿No se hizo pecado por María? ¿Está fuera de la corriente de gracia María? ¿Cómo va a estar fuera? ¿Está fuera de la misericordia? ¿Cómo va a estar fuera de la misericordia? Pues bien, ya tenemos la declaración de la Virgen Inmaculada, el dogma, que desde entonces aquietó naturalmente todas las discusiones. Y ahí tenemos esa, que a mí me parece bonito todo esto que ha pasado. ¿Cómo le cuesta al cristianismo, a la humanidad? Dios es Dios, pero no nos deja que nosotros lleguemos a su conocimiento a través de nuestros conceptos, de nuestros vaivenes, de nuestras... No nos lo da todo hecho. Nos da una seguridad, pero no nos explica los porqués, no nos explica los contenidos. Todo eso lo va revelando el Espíritu Santo a través de los años, a través de los siglos, y nosotros tenemos que estar a la escucha del Espíritu Santo para que podamos entender, lo mismo en nuestra vida personal, para que podamos entender pues las maravillas que el Señor hace e hizo, pero que va haciendo a lo largo de la historia también en nosotros. Toda la historia es viva. Se acabó la revelación, claro, con el último apóstol, pero no
no se acabó el entendimiento de la revelación, y eso no se acabará hasta el fin de los tiempos. Si es que se acaba, porque algunos dicen que ni con el fin de los tiempos se acabará la revelación, porque en el cielo dicen algunos que estaremos muy aburridos contemplando a Dios, pero no vamos a estar aburridos porque el ver a Dios en el cielo va a ser como un cine en el que cada día vas descubriendo nuevas y nuevas y nuevas cosas. Esa será la diversión más maravillosa que haya en el cielo, ir descubriendo a Dios, y que nadie se preocupe porque en toda la eternidad, y la eternidad dura siempre, 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 no se acabará la película. Llegaremos hasta donde lleguemos en el conocimiento de Dios cada uno, pero es bonito entrar en esa dimensión en la que el Espíritu Santo está con nosotros y nos va iluminando. Una de las cosas que a mí yo he sido profesor de Historia de la Filosofía actual, pues muchos años, toda mi vida. Y he sido profesor de esos grandes hombres del siglo XIX, de los maestros de la sospecha que se llamaban. Y estos hombres, pues en aquel momento su intento fundamental era matar a Dios, terminar con Dios. Terminar con el Dios del pasado, terminar con la Iglesia, terminar con todas estas cosas, bajo el nuevo símbolo definitivo de la ciencia y de la razón. Todo lo demás, todo lo que había sido creído por la humanidad, era un oscurantismo intolerable en el siglo XIX y en el futuro, pensaban ellos. Vistos también estos filósofos desde ahora, dice uno, ¿qué sentido han tenido? ¿Qué significado han tenido? Pero visto en el siglo XIX la aparición de María a Bernadette, pues es una cosa que hace reír. Hace reír en el buen sentido de la palabra, sin meterse con nadie, porque apoya a la Virgen. ¿Cómo viene la Virgen? Apoya precisamente en Francia pues al cristianismo, que siempre estará en minoría por ahí, pero siempre nos está diciendo que hay un poder de Dios sobre todas las cosas, y que hay una gracia de Dios y una fuente de misericordia y una fuente de gracia maravillosa. Esta fe yo la disfruto. Esta fe la disfrutan los niños, esta fe la disfrutan todos los corazones sencillos. Esta fe la disfruta. Tiene la película una escena en la que están, pues los que os dije, el alcalde, el fiscal, el jefe de la policía, el médico y todos estos, haciendo una perorata maravillosa al cientificismo de la época y a cómo la ciencia soluciona todos los problemas. Y llega un gendarme y le toca al alcalde en el hombro y le dice: señor alcalde, esto se pone muy feo. En la aparición de hoy son cientos de personas las que están en la gruta. Y el alcalde se levanta y dice: ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es sencillamente pues entender en la sencillez de nuestro corazón que Dios vive, que Jesucristo y la Virgen están ahí, y que pues es una gracia y una gloria poder pensar, sentir, amar, bendecir y alabar a esta Inmaculada Concepción que el Señor nos ha dado y que el Señor nos ha regalado. Bien, esto es un poco la historia de todo esto, pero yo ahora me pregunto, ¿pero esto produce en mí alguna vivencia? Sí, las que estoy diciendo. Para mí la Inmaculada me reduce a sencillez. Yo creo en ella, y al creer en ella me siento sencillo. Creo en ella, y esa sencillez alimenta, esa sencillez da vida,
Me libero del espíritu de rebeldía, del espíritu, porque hay espíritu de rebeldía hoy día. No es que haya distintas, no sé, distintas maneras de pensar, no es que haya distintas culturas. Es que hoy en el mundo que vivimos hay lo que se llama el espíritu ateo. Y cuando se pone la palabra espíritu por medio, ya no es cultura, es algo más. Es espíritu, huele a azufre. Algo hay en el corazón de muchos de nuestros coetáneos, de los que viven en este mundo en este momento. No es simplemente una distinción cultural. No, la fe no es una distinción cultural con otra persona. No. ¿Por qué? Porque hay un espíritu por medio. O hay un Espíritu Santo o hay un espíritu del mal. Y el espíritu del mal tiene personalidad propia. Es el mal, es el demonio. Estos días me impresiona a mí una frase del Papa Francisco, que ha dicho: Satanás está en medio de nosotros. ¿Qué sentirá el Papa? ¿Qué habrá visto? ¿Qué le habrá pasado para en estos días decir esa frase? Satanás está en medio de nosotros. El espíritu del mal está en medio de nosotros. Entonces, ¿y qué podemos hacer? Pues mira, ser sencillos de corazón delante del misterio maravilloso de la Inmaculada. El misterio maravilloso de Jesucristo, el misterio maravilloso de Dios. Tengo una amiga que es bióloga, y esta amiga me decía hace poco, dice: oye, ¿no te das cuenta de que el ADN de Jesucristo y todos sus genes son de la Virgen María? No pueden ser nada más que de la Virgen María, porque como no tuvo hombre, ahí no se juntan dos herencias. El ADN y los genes es donde se inscribe la herencia, buena y mala, del pasado, en tu personalidad. Pero en el caso de Jesucristo solo hay una herencia, la transmitida por la Virgen, según esta mujer, porque no ha conocido varón. Y ella, muy emocionada, me decía, porque yo le contaba que estaba preparando esta charla, me decía: además, toda la herencia mala que tuvo la Virgen, toda la herencia mala que podía estar en el ADN de la Virgen, en sus genes también, y que estaban en su familia y en los anteriores, en ella no. ¿Por qué? Porque el misterio de la sanación de la Virgen, desde el primer instante de su concepción, fue preservada del pecado, pues fue sanada de todo su ADN, de todo su ADN maligno que venía de siglos, que venía desde el principio de... Entonces Jesucristo no solamente es puro y limpio por estar unido hipostáticamente con las personas segundas de la Trinidad, sino que en su parte humana, que depende o que viene de María, era puro, purísimo también, porque María lo era, porque el ADN de María que recibió Jesucristo, el ADN y los genes que recibió la humanidad de Jesucristo, estaban sanados totalmente por la Inmaculada Concepción, por la Concepción Inmaculada. Al principio, cuando me lo decía, a mí me fastidiaba un poco estas palabras, porque casi prefería que la Virgen fuera pecadora, en el sentido de que quería que estuviera más cerca de nosotros.
Pero visto bien, pues no. No. Mejor es que la Virgen y Jesús sean puros, purísimos. La explicación que dan muchos padres de la Iglesia de esta pureza, o de esta, pureza total en la carne de María, y sobre todo de Jesucristo, es la siguiente. Jesucristo y la Virgen engañaron al demonio. El demonio no sabe de esto que estamos hablando nosotros aquí esta tarde. Él no lo entiende. El Espíritu Santo no le da conocimiento de esto. Entonces no sabe esto que decimos nosotros. Solo lo sabe porque lo escucha, pero no lo tiene dentro. Entonces, pues, el demonio, dice un Santo Padre, intentó morder la carne de Cristo como Eva mordió la primera manzana. Y el demonio estaba acostumbrado a morder la carne de todos los hombres y encontrarse con el pecado, que es lo que allí le gustaba a él. Y creyó que Jesucristo, puesto que Jesucristo y la Virgen no tenían pecado, pero sí sufrieron las consecuencias del pecado, y Jesucristo se hizo pecado, pues le engañaron. Al sentir fatiga, creyó el demonio que era porque eran pecadores como todos los demás. Al sentir tentaciones, al sentir todas las cosas que sentían, al llorar, pensaba que era un hombre como los demás, y cuando le mordió, se encontró con una carne limpia, con una carne pura, y se rompió los dientes. Se rompió los dientes. De tal forma que en ese momento se desactivó el poder de Satanás y salió de Cristo la fuerza para redimirnos a todos nosotros y hacernos limpios y puros gratuitamente si aceptamos esta gracia y esta salvación de Jesucristo. Esto es explicación antigua. Lo de la chica no, porque la chica, lo de los genes y eso, bueno, pues es una forma de decir algo ahora. Pero de que la limpieza de Jesucristo y de la Inmaculada para nosotros es muy importante, porque el demonio con ellos y gracias a ellos ha huido de nosotros. Tenemos poder sobre él. No puede mordernos y alimentarse de nuestro pecado y saborear nuestro pecado. No puede con él, no tiene dominio sobre nuestro pecado. Pues bien, vamos a pedirle al Señor y a la Virgen María que nos libere de este espíritu de ateísmo, por ejemplo, que hay ahora, de este espíritu que se ríe de estas cosas, de este espíritu que se ríe de una charla como esta, de este espíritu que se ríe de las apariciones de la Virgen a Bernadette. Es un espíritu que se ríe, pero se rompe los dientes. Con el paso del tiempo se rompen los dientes, porque esto ahí está, esto ahí queda y quedará para siempre, y para siempre alabaremos y bendeciremos a Dios porque nos ha dado la purísima concepción. Y podremos vivirlo en un misterio maravilloso. Los que no aceptan esto, los que no aceptan a Cristo de esta forma, pues evidentemente caen en ese espíritu de ateísmo que decía antes, que huele a azufre, que huele mal. La sencillez de Bernadette ante el cura, cuando el cura le preguntaba, y yo os invito a todos vosotros a que veáis la película en YouTube, entráis y veis la película, y la sencillez de Bernadette, sobre todo si veis la primera, la antigua película, cuando dice, viene corriendo desde la gruta, Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, repitiéndolo para que no se le olvide, para que no se le olvide las palabras, y llega donde el cura en la primera de las versiones y le dice al cura, Inmaculada Concepción,
Y el cura, que estaba rezando el breviario, se queda extrañado y dice, ¿qué dices? Que la señora de la gruta me ha dicho que soy la Inmaculada Concepción. Y el cura no le hizo caso y siguió rezando el breviario y de repente se vuelve, ¿qué has dicho, chica? ¿Qué has dicho? Que me ha dicho que soy la Inmaculada Concepción. En ese momento se desarmó el sacerdote. Y en ese momento se dio cuenta y dice, aquí hay algo mucho más serio de lo que yo me imaginaba. Esa gente que va a la gruta va a tener toda la razón. Un problema tenemos, un problema espiritual tuvo el cura, pero ya de ahí en adelante ya fue fiel discípulo también de la Virgen María. Gloria al Señor.